mencionar que es un tema controversial y muy importante, ya que ha marcado un antes y un después en nuestra historia. Para esto nos encontramos en el Museo Lugar de la Memoria, un lugar que es muy importante ya que nos ayudará a desarrollar nuestro tema. Bueno, para dar un breve contexto de nuestro tema, el terrorismo ocurrió aproximadamente en mediados de los años 80 y 2000, donde un profesor de filosofía de la Universidad de Ayacucho, llamado Abimael Guzmán, tomaría la delantera de este movimiento contra el Estado colonial para instalar un Estado marxista-leninista contra el Estado, ¿no? Para esto, la corriente, el movimiento terrorista se llamaría Sendero Luminoso, que destinaría principalmente a atacar a representantes del Estado, ya sean agentes de policía, alcaldes o gobernantes. Sin embargo, poco a poco este movimiento ha ido revolucionando, ha ido creciendo y con ello apoyándose en las frustraciones y en la ignorancia de pequeños agricultores que inculcarían su doctrina y nos volverían activistas de su causa. Ahora procederé a explicar una de las causas y consecuencias del terrorismo en el Perú. Son diversas las causas del terrorismo. Una de las principales fueron la decisión del Sendero Luminoso por empezar el conflicto armado, las migraciones de las provincias a la capital que empezaron en la década de los 60, el racismo, la desigualdad, la pobreza y la educación, en el cual estaremos ahondando para ese trabajo. La educación era la manera más eficaz y asequible de la sociedad con escasos recursos para ascender socialmente. El problema fue que la educación estaba abandonada por el Estado, ya que presentaba un sistema obsoleto y vertical, por lo cual muchos de estos estudiantes se vieron frustrados al no poder cumplir sus objetivos de progreso. Es así que Sendero Luminoso encuentra esta población como terreno fértil para imponer su ideología. La consecuencia de esto fue que Sendero Luminoso se le hizo sencillo imponerles esta ideología, ya que estaban tan decepcionados del rol del Estado que ellos aceptan fácilmente su pensamiento. Además, al tener una formación paupérrima y escasa formación de valor, esta población es fácil de manipular para Sendero Luminoso y cometer actos de violencia, aunque muchos de ellos no quisieran cometerlos. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Artea y a continuación mostraré la entrevista en relación al trabajo final de historia que realicé junto a mi madre Rosa Viviana Ramírez García, hablando sobre el tema del terrorismo. Hola, ¿cómo están? Hoy día estamos con María Victoria Vidalón Gómez, que ha sido también parte de la historia del terrorismo como ciudadana. Y bueno, hoy día nos va a responder dos preguntas que tenemos con respecto a estas entrevistas. ¿Qué consideras que causó este fenómeno? Las diferencias sociales que vivía en esa época del Perú. Teníamos gobernantes que su discurso era gobernar a favor del pueblo y para el pueblo. Sin embargo, las políticas que se dictaron en esa época y la economía, cómo manejaron la economía, hacía que los productos escaseen, que exista una marcada diferencia entre personas de la capital y entre personas de la provincia. Y estas personas de provincia se sentían marginadas respecto de un mismo Perú. Y pienso que principalmente eso ocasionó que personas de extrema izquierda alienten a estas personas a que todos debíamos tener la misma igualdad de cosas, y generó que el terrorismo se incremente y se disperse por todo el Perú. Bueno, yo creo que es una sucesión de causas, ¿no? Que empieza, bueno, con disparidades entre lo que eran los cambios de gobiernos, ¿no? Cambios de gobiernos que antecedieron y que fueron de tipo militar, ¿no? Unos con guías izquierdistas, otras derechistas, y posteriormente un cambio de gobierno democrático, ¿no?
asumido por una presidencia, un gobierno que no tuvo las estrategias pertinentes para poder observar y percatarse de los inicios del terrorismo. Una base fundamental son también la población olvidada, la más vulnerable, la menos beneficiada, ¿no? Donde se anidó mucho resentimiento, muchas ganas de querer emerger, pero también mucho resentimiento contra lo que era, pues, o lo que para ellos representaba gente de poder, ¿no? Y es ahí donde estos líderes del terrorismo tuvieron el caldo de cultivo para poder lograr, pues, sus objetivos, ¿no? Ser cabecillas de un grupo que, lejos de buscar un tema de igualdad, era básicamente de revanchismo y de odio, ¿no? hacia lo que ellos determinaban eran sus enemigos, todo aquello que tenía algún tipo de cara económica o social. Perfecto. Y con respecto al terrorismo de manera personal, ¿cómo crees que esté impactado dentro de tu vida? Bueno, si bien es cierto que al principio hubo un impacto, digamos, no voy a decir negativo, pero sí un impacto que trajo mucho temor, mucho miedo, porque en esos tiempos tú no sabías si al salir de casa ibas a poder regresar, si al ver a tus familiares al salir iban a regresar, porque habían, pues, los coches bombas, todo bulto negro, tenías que rehuirle. Yo conviví también con un lugar donde yo me iba, que era el Menú de San Marcos, y MRT a un costado, Sendero Luminoso haciendo sus arenas, todo lo demás. Entonces, pero yo creo que después de todo esto quise que fuera algo positivo, y es que valorar lo que es el día a día, el trabajo, mi familia, ¿no? Y sobre todo, no basarme en resentimientos, ¿no? Ese fue el mensaje que me dio, sino en mi trabajo, no depender de un gobierno, sino depender de las bases, es decir, de mí misma, ¿no? De mi familia, de cómo trabajo, cómo emerjo, porque si emerge una familia, pueden emerger dos, y familias hacen una nación. En esa época yo era niña, vivíamos en constante incertidumbre, miedo, temor. Uno no podía caminar por las calles porque bombardeaban la comisaría, bombardeaban la calle, había un coche bomba en cualquier esquina de la capital y era bastante temeroso caminar. Inclusive mis papás tenían en esa época el trabajo en provincia, entonces hacía que constantemente utilizan el transporte terrestre y las carreteras tenían el mismo problema, constantemente eran dinamitadas, bloqueaban carreteras. Hubo épocas que mi papá tuvo que quedarse varado, literalmente días en la carretera, porque los terroristas simplemente no dejaban seguir el camino. Y toda esa acumulación de cosas hacía que mi familia viviera en una incertidumbre y un miedo general. Bien, ahora les voy a hablar si la forma en la cual el Estado actuó fue debida o no, teniendo en cuenta la situación. Mediante todo lo que nos han explicado mis demás compañeros, podemos llegar a la conclusión de que no. Lamentablemente el Estado actuó en una situación muy tardía, ya que, como veremos, el Sendero Luminoso ya había avanzado demasiado, tanto en la sierra como ya en la costa. Las Fuerzas Armadas eran la solución directa, pero lamentablemente el Estado primero optó por la Policía Nacional. ¿Fue un movimiento bueno? No, lamentablemente no, como dijimos, fue algo lento. Además, la educación también fue un factor muy importante el cual el Estado pudo aprovechar para prevenir. Las escuelas, las universidades fueron los focos grandes en el cual Sendero Luminoso pudo crecer más y más, teniendo en cuenta de que los estudiantes quieren aprender más y sienten de que ellos tienen la verdad, y la rebeldía y ese tipo de razones. Una medida de solución la cual podría haber sido, es como ya se dijo antes, que el Estado actuara desde el momento cero. Teniendo en cuenta esto, se habría prevenido muchas muertes y muchos tipos de castigos los cuales ocurrieron. En la actualidad, lamentablemente, no se ve realmente una enseñanza de lo que fue el terrorismo en las escuelas y en las universidades, por lo que una medida que podría tomar el Estado ante esto sería un plan de gobierno para el sector de educación nacional, mostrar tanto en el material educativo como en los profesores charlas, los cuales nos permiten averiguar cuál es la real importancia y cómo afectó al Perú el terrorismo, desde dentro y desde afuera, a la población, a los militares y todo.